Buenas tardes, mi nombre es Jesús Nedme, soy estudiante de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carabobo del Campus Bárbola. El día de hoy hablaremos sobre un ligero recuento fisiológico de la respiración, partiendo de saber que la función principal de la respiración son la de proporcionar oxígeno a los tejidos y la de retirar el exceso de dióxido de carbono. Hablemos un poco sobre los componentes de este proceso, los cuales son la ventilación pulmonar, el cual es el flujo de entrada y salida de aire entre los alvéolos y la atmósfera. También la difusión de oxígeno y CO2 entre los alvéolos y la sangre. El transporte de oxígeno y CO2 en la sangre hacia las células y desde estas mismas. Y también la regulación de la ventilación. Mecánica de la ventilación pulmonar. Los pulmones se expanden y se contraen de dos maneras: mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma, que acorta o alarga la cavidad torácica, y mediante la elevación y el descenso de las costillas, que aumentan o reducen el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. Durante la respiración tranquila, la entrada y salida de aire está dada casi en su totalidad por el movimiento del diafragma. Su contracción lo desciende, facilitando la entrada de aire hacia los pulmones, y con su relajación este asciende de nuevo, y el retroceso elástico del pulmón junto a los tejidos de la caja torácica los contrae, causando la expulsión del aire. Durante las respiraciones agitadas y forzadas se necesita la intervención de otros músculos para así lograr la fuerza suficiente requerida para la expiración o la inspiración. En la expiración rápida, ya que la fuerza elástica no es suficiente, se necesita recurrir principalmente a la contracción de los músculos abdominales para expulsar el aire de manera rápida. También intervienen los músculos intercostales internos. Ahora, los músculos que expanden la caja torácica durante la expiración forzada serían los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, los escalenos y el serrato anterior. Seguimos con las presiones que originan el movimiento de entrada y salida de aire de los pulmones. Sabemos que el pulmón es una estructura elástica que se colapsa como un globo expulsando el aire a través de la tráquea siempre que no haya una fuerza contraria que lo mantenga insuflado. El pulmón se encuentra en la cavidad torácica rodeado por una capa delgada de líquido pleural que lubrica el movimiento de los mismos en el interior de la cavidad. Aparte de esto, la aspiración continua del exceso de líquido hacia los conductos linfáticos genera una presión negativa entre la superficie visceral del pulmón y la superficie pleural parietal de la cavidad torácica. La presión pleural es la presión del líquido que se encuentra entre la pleura pulmonar y la pleura parietal torácica, la cual corresponde a una aspiración ligera o una presión negativa. Al inicio de la inspiración, esta es de menos 5 centímetros de agua, magnitud necesaria para mantener los pulmones expandidos en nivel de reposo. Con la expansión de la caja torácica, esta magnitud aumenta hasta un promedio de menos 5 centímetros de agua, y durante la expiración ocurre el proceso contrario. La presión alveolar. Con la glotis abierta y sin flujo de aire hacia el interior o exterior de los pulmones, la presión en todas las partes del árbol respiratorio es igual a la presión atmosférica. Esta se considera como presión cero. Durante la inspiración, esta se vuelve negativa, alrededor de menos 1 centímetro de agua. Esto es suficiente para lograr la entrada de los 0.5 litros de aire hacia los pulmones. Durante la expiración, esta presión se vuelve positiva, de más 1 centímetro de agua. La presión transpulmonar es la diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar, y es una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsarlos durante las fases de la respiración, o también denominada presión de retroceso. En cuanto a la distensibilidad pulmonar, esta se refiere a cuánto se expanden los pulmones con el aumento unitario de la presión transpulmonar.
Esto es equivalente a 200 mililitros por cada centímetro de agua que la presión transpulmonar aumenta. El surfactante pulmonar y la tensión superficial. Dentro de los alvéolos se da una interfaz entre el agua y el aire atmosférico, en la que las moléculas de la superficie del agua intentan contraerse y con esto hacer colapsar a los alvéolos expulsando así el aire. Esta fuerza conjunta en todos los alvéolos se denomina fuerza elástica de la tensión superficial. El surfactante pulmonar es secretado entonces por las células alveolares de tipo 2, que constituyen el 10% del área superficial de los alvéolos. Este contiene el fosfolípido dipalmitoilfosfatidilcolina, encargado de reducir la tensión superficial dentro de los alvéolos. Su efecto es tal que la presión de los líquidos que tapizan los alvéolos sin el efecto del surfactante es de 50 dinas sobre centímetro, y este logra descenderlo hasta un rango que oscila entre los 5 y los 30 dinas por centímetro. En el efecto del radio alveolar sobre la presión producida por la tensión superficial, la presión que se genera como consecuencia de la tensión superficial en los alvéolos es inversamente proporcional al radio de los mismos. Es decir, mientras más pequeño sea el alvéolo, generalmente unas 100 micras, más fuerte serán las fuerzas que intentarán colapsarlo. Esto es de suma importancia, especialmente en los recién nacidos y los lactantes, cuyo radio alveolar es de una fracción a la de un adulto. Efecto de la caja torácica sobre la expansibilidad pulmonar. Para insuflar los pulmones dentro de la caja torácica es necesario casi el doble de presión que para insuflarlos si estuviesen fuera de la misma. Para ser exactos, la distensibilidad de los pulmones dentro de la caja es de 110 mililitros por cada centímetro de agua de presión transpulmonar, en comparación con los 200 mililitros por cada centímetro de agua de presión de los pulmones cuando se encuentran de manera aislada. Trabajo de la respiración. Cuando se habla de la respiración tranquila, la salida de aire o expiración tiende a ser un proceso casi pasivo en su totalidad, producido por el retroceso elástico de los pulmones. Por el contrario, la inspiración es el proceso activo en el cual se necesita esfuerzo de los músculos para vencer, número 1, las fuerzas elásticas del pulmón y el tórax. Número 2, superar la viscosidad de las estructuras del pulmón y la pared torácica. Y número 3, la resistencia de las vías aéreas al movimiento de entrada de aire hacia los pulmones. Volúmenes y capacidades pulmonares. En los volúmenes se presentan 4 volúmenes pulmonares que cuando se suman son iguales al volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones. El volumen corriente es el volumen de aire que se inspira o expira con cada respiración normal, aproximadamente de 500 mililitros en el hombre adulto promedio. El volumen de reserva inspiratoria es el volumen adicional de aire que se puede inspirar por encima del volumen corriente, mediante una inspiración intensa y con fuerza, aproximadamente 3.000 mililitros. El volumen de reserva expiratoria es un volumen de aire que puede ser expirado mediante una expiración vigorosa y forzada por encima del volumen corriente normal, de 1.100 mililitros aproximadamente. Por último, el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones luego de la expiración más forzada y que no puede salir de ellos, de aproximadamente unos 1.200 mililitros. En cuanto a las capacidades pulmonares, estas son la suma de 2 o más volúmenes pulmonares anteriormente mencionados y son utilizados para describir acontecimientos dentro del ciclo pulmonar. La capacidad inspiratoria total es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria y es de aproximadamente 3.500 mililitros. Este corresponde al volumen total que una persona puede inspirar partiendo de una expiración normal. La capacidad residual funcional es el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual y representa la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal, que es de aproximadamente 2.300 mililitros. La capacidad vital es igual al volumen de reserva inspiratoria
más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria, y es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde una inspiración máxima hasta una expiración máxima, y esto es de unos 4.600 mililitros. Por otro lado, la capacidad pulmonar total es el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible, aproximadamente 5.800 mililitros, y es la suma de la capacidad vital más el volumen residual. El volumen respiratorio minuto por su lado equivale a la cantidad total de aire que pasa hacia las vías aéreas en función de cada minuto. Este es igual al volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria en cada minuto. Es decir, el volumen corriente normal es de 500 mililitros multiplicado por una frecuencia respiratoria normal de 12 respiraciones por minuto nos da unos 6 litros por minuto. En cuanto a la ventilación alveolar, la función de esta es renovar el aire de las zonas donde se da el intercambio gaseoso de los pulmones, en las que el aire está próximo a la sangre pulmonar. Esto incluye los alvéolos, los sacos alveolares y los bronquiolos respiratorios. El espacio muerto es el aire que respira una persona y que nunca llega a las zonas de intercambio gaseoso, sino que llena las vías aéreas donde éste no se produce, como la nariz, la faringe y la tráquea. Durante la respiración, este es el primero en ser expulsado, lo cual es desventajoso para retirar los gases expiratorios de los pulmones. El volumen normal del espacio muerto en un hombre adulto es de 150 mililitros y este tiende a aumentar con la edad. El espacio muerto fisiológico es el que comprende zonas donde los alvéolos tienen escasa o nula funcionalidad. Son zonas donde, a pesar de funcionar correctamente, el flujo sanguíneo es nulo o escaso. Por lo general tiende a ser muy poco, aunque en personas como con fibrosis pulmonar este aumenta sustancialmente. La ventilación alveolar por minuto es el equivalente a la frecuencia respiratoria minuto multiplicada por la resta del volumen corriente menos el espacio muerto, de tal forma que en una persona normal sería de 12 respiraciones por minuto multiplicado por 500 mililitros correspondiente al volumen corriente menos 150 mililitros correspondiente al espacio muerto, lo cual nos daría un volumen de ventilación de 4.200 mililitros por minuto. En cuanto a las funciones de las vías aéreas, hablemos de la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Estos se encargan de llevar y distribuir el aire a los pulmones para evitar su colapso. La tráquea cuenta con un trayecto cubierto por anillos cartilaginosos en aproximadamente 5/6 partes. Los bronquios también presentan placas curvas de cartílago, aunque menos extensas, y que permiten la expansión y contracción del pulmón. Los bronquiolos no presentan cartílago, pero debido a su calibre de 1,5 milímetros y a la rigidez de sus paredes, no tienden a colapsar. La dilatación y contracción de los bronquiolos. Estos poseen músculo liso en sus paredes que les permiten contraerse y dilatarse, dificultando o permitiendo el paso de aire respectivamente. La contracción ocurre por fibras nerviosas parasimpáticas provenientes de los nervios vagos y las sustancias que produce esta contracción es la acetilcolina. La dilatación por su lado ocurre por la vía simpática y este control es relativamente débil debido a las pocas fibras que penetran hasta las porciones centrales del pulmón. Sin embargo, el árbol bronquial está muy expuesto a la adrenalina y la noradrenalina que se libera hacia la sangre por la estimulación simpática de la médula de las glándulas suprarrenales. Otra sustancia que puede producir contracción bronquiolar es la histamina, la cual es secretada por los mastocitos durante las reacciones alérgicas. Para la limpieza de las vías aéreas, todas las vías aéreas desde la nariz hasta los bronquiolos terminales se encuentran humedecidas por una capa de moco que recubre la superficie, el cual es producido por las células caliciformes del epitelio respiratorio y por las glándulas submucosas.
Este moco es barrido a su vez por los cilios de las células epiteliales de la vía respiratoria, para luego ser deglutido y eliminado al exterior mediante la tos. Funciones respiratorias de la nariz. El aire es calentado por los cornetes y el tabique, que representan un área de 160 centímetros cuadrados aproximadamente. Aparte de esto, el aire es humidificado y es parcialmente filtrado por las fibrisas y las partículas atrapadas por el moco que recubre las vías. En cuanto a la circulación pulmonar, el pulmón posee dos circulaciones. Una circulación de bajo flujo y alta presión, que ésta aporta la sangre arterial sistémica a la tráquea, el árbol bronquial, incluidos los bronquiolos terminales, y los tejidos de sostén del pulmón y las capas exteriores, es decir, las adventicias de las arterias y venas pulmonares. Las arterias pulmonares, que son rama de la aorta torácica, irrigan la mayoría de esta sangre a una presión solo ligeramente inferior a la presión aórtica. La presión arterial pulmonar sistólica es de aproximadamente 25 milímetros de mercurio, mediante que la diastólica de unos 8 milímetros de mercurio, y la presión arterial pulmonar media es de unos 15 milímetros de mercurio. También poseen una circulación de alto flujo y baja presión, la cual suministra la sangre venosa de todas las partes del organismo a los capilares alveolares, en los que se añade el oxígeno y se extrae el CO2. La arteria pulmonar, que recibe sangre del ventrículo derecho y sus ramas arteriales, transportan sangre a los capilares alveolares para el intercambio gaseoso y a las venas pulmonares, y después devuelven la sangre a la aurícula izquierda para su bombeo por el ventrículo izquierdo a través de toda la circulación sistémica. La presión capilar pulmonar media es de aproximadamente 7 milímetros de mercurio. Esto es de suma importancia en función del intercambio que ocurre en los capilares pulmonares. En cuanto a los linfáticos, podemos decir que hay vasos linfáticos en todos los tejidos de soporte del pulmón, comenzando en los espacios tisulares conjuntivos que rodean a los bronquiolos terminales y siguiendo hacia el hilio del pulmón y desde aquí principalmente hacia el conducto linfático torácico derecho. Las sustancias en formas de partículas que entran en los alvéolos son retiradas parcialmente por medio de estos conductos y también se eliminan de los tejidos pulmonares las proteínas plasmáticas que escapan de los capilares pulmonares, contribuyendo de esta manera a prevenir el edema pulmonar. En el volumen sanguíneo de los pulmones, este es de unos 450 mililitros, aproximadamente el 9% del volumen sanguíneo total de todo el aparato circulatorio. Unos 70 mililitros de este volumen de sangre se encuentra en los capilares pulmonares y el resto se divide entre las arterias y las venas pulmonares. Existen también zonas o patrones del flujo sanguíneo pulmonar. Esto se debe a que los capilares de las paredes alveolares están distendidos por la presión de sangre que hay en su interior, pero simultáneamente están comprimidos por la presión del aire alveolar que está en el exterior. Por tanto, siempre que la presión del aire alveolar pulmonar sea mayor que la presión de sangre capilar, los capilares se cierran y no hay flujo sanguíneo. En relación a diferentes situaciones, tanto normales como patológicas, se pueden encontrar entonces tres posibles zonas o patrones de flujo sanguíneo pulmonar. La zona 1 es la ausencia de flujo durante todas las porciones del ciclo cardíaco, porque la presión capilar alveolar local en esta zona del pulmón nunca aumenta por encima de la presión de aire alveolar en ninguna fase del ciclo cardíaco. La zona 2 presenta un flujo sanguíneo intermitente solo durante los picos de presión arterial pulmonar, porque la presión sistólica en ese momento es mayor a la del aire alveolar, pero la presión diastólica es menor. En la zona 3
el flujo de sangre es continuo, ya que la presión capilar alveolar es mayor a la del aire alveolar durante todo el ciclo cardíaco. Normalmente, los pulmones presentan flujo sanguíneo de zona 2 en las regiones apicales y de zona 3 en las regiones inferiores. El flujo pulmonar de zona 1 solo se produce en situaciones anormales en las que la presión pulmonar sistólica es demasiado baja, como por ejemplo luego de una pérdida de sangre. Por otro lado, durante el ejercicio intenso, junto con el aumento del gasto cardíaco, aumentan las presiones vasculares pulmonares, lo suficiente como para producir un flujo sanguíneo de zona 3 en todas las regiones del pulmón. Esto incluye las regiones apicales. Es así como llegamos al final de la primera parte de este recuento fisiológico que esperamos les haya servido de ayuda. Muchísimas gracias.